Paz y bien, hermanos. Jesús, el buen pastor que conduce a su iglesia. Homilía para el Domingo del Buen Pastor, domingo cuarto de Pascua, escuchando el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Hermanos, el domingo cuarto de Pascua es todos los años el Domingo del Buen Pastor. Y todos los años se toma una sección de este capítulo del Evangelio de San Juan que habla de Jesús, pastor. Los 3 domingos anteriores era cada uno de ellos una aparición de Jesús. Y los domingos que van a seguir serán los discursos de Jesús de despedida en la última cena. La imagen del pastor es una imagen clásica en la literatura universal. Dios es rey y Dios es pastor. Esta imagen de pastor es una imagen muy noble y amable, que al punto suscita pensamientos hermosos, pensamientos positivos. Un hato de ovejas sin pastor son un montón de ovejas perdidas y a la deriva. Sin el pastor, esas ovejas son nada. Con el pastor, esas ovejas son un rebaño. La imagen del pastor va a asociarse a experiencias muy humanas y muy hermosas. El pastor protege, el pastor guía, el pastor guarda, el pastor hace que el rebaño sea la riqueza de la familia. Sin el pastor, las ovejas en el monte serían como animales salvajes. Al momento se pueden hacer muchas aplicaciones, como vemos en el texto del Evangelio. El que lee el Antiguo Testamento se acuerda de cómo los profetas han hablado de los pastores, de los buenos y de los malos pastores. Y sobre todo uno recuerda aquel bellísimo Salmo 23, que es uno de los salmos más conocidos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace caminar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Bueno, esta imagen nos lleva a entender la Iglesia como el rebaño de Cristo. Y a esto queríamos llegar. Y verle a Jesús como el verdadero pastor. Detrás de todos los organismos que vemos, que necesitamos, ahora acaba de concluirse esta semana la reunión de la Conferencia Episcopal con sus proyectos, cosas necesarias. Detrás está Cristo. El Concilio nos ha dicho que en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos múltiples imágenes para representar qué puede ser la Iglesia. En concreto, nos ha dicho
que las imágenes están tomadas de la vida pastoril, de la agricultura, de la edificación. La iglesia es una edificación, el templo de Dios, de la familia, de los esponsales. Imágenes, dice el concilio, que ya estaban insinuadas en los profetas. Y a continuación el concilio comienza a desglosar cada una de estas imágenes. No nos vamos a detener en ello. Ninguna imagen es suficiente para definir qué es la iglesia. Para organizar nuestro pensamiento, tantas veces en la explicación metódica de la iglesia, hemos acudido a decir que la iglesia es una sociedad perfecta, por lo tanto que tiene los poderes de una sociedad, poder legislativo, poder gubernativo, poder penal. Y esta es una visión real, pero resulta estrecha, porque aquí se escapa lo más hermoso de la iglesia, que es la fuerza del Espíritu. Una visión real que, si nos descuidamos, nos puede derivar a una visión falsa. Si nosotros concebimos la Iglesia como una asamblea de un gran parlamento. Y a San Pablo, escribiendo a los fieles de Galacia, los Gálatas, les decía: cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros unos a otros. Hablaba de las peleas que surgen en las comunidades. Esta frase terrible, escrita en el capítulo 5, versículo 15, si la quieren consultar, es hacer de la Iglesia un parlamento. Hoy hablamos del camino sinodal, una expresión que ha puesto en marcha el mismo Papa Pablo Francisco, y que quiere decir pues una iglesia que camina conjuntamente. Si no entendemos la expresión, podemos caer en un cisma, y es un peligro absolutamente real de la iglesia, este confrontamiento de opiniones, porque todos absolutamente tenemos el derecho de poder pensar autónomamente y obrar. Bueno, volvamos a las frases del Evangelio y veremos al punto que el pastoreo de Jesús es una cosa muy diferente. Una lectura sencilla del texto nos pone ante los ojos unas verdades que son bellísimas. Voy a entresacar 5 verdades de las líneas que acabamos de escuchar. Primero, el mutuo conocimiento por vía de amor. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Nosotros le conocemos a Jesús. Hay una comunión en el amor. Segundo, Él da la vida por sus ovejas. El buen pastor no es un intruso, ni tampoco es un asalariado al que no le importen las ovejas. Son suyas, son su riqueza. Él da la vida por sus ovejas, por todos, por cada uno, por mí. Tercero, Él tiene otras ovejas que las quiere traer al único redil. Jesús nos invita, pues, a mirar a nuestros hermanos los hombres que no han llegado al conocimiento de Cristo con unos ojos de infinita misericordia y de ternura. Es mirar el mundo de otra manera, no con superioridad, sino con un amor enternecido. Todo ser humano es mi hermano, de la religión que sea, es mi hermano. Cuarto, nos abre al misterio de su Pascua. Él entrega su vida en la cruz, en el Calvario, pero nos la va a volver a entregar en su Pascua de otra manera. Y hoy estamos disfrutando de esa Pascua de Jesús. Y quinto, en este pasaje Jesús nos abre plenamente el misterio de la Trinidad, el Padre y yo. Y a ese misterio somos invitados. Esto es la Iglesia.
Hermanos, si nosotros queremos buscar el camino de la sinodalidad y no ponemos en este estilo de aceptación mutua, de conocimiento, de entrega de la vida de unos por otros, de apertura a la comunión con el Padre, todos nuestros proyectos se revolverán en discusiones, en confrontaciones y al fin en vacío y fracaso. La Iglesia es bella, con esta hermosura fascinadora que le da Dios por su presencia real en ella. La Iglesia es un misterio de amor. En la Iglesia tiene que haber profetas, sí, todos. En el bautismo hemos recibido el carisma de ser profetas. Hay unos profetas silenciosos que no hablan, pero que están predicando con su vida. Y hay otros profetas que deben hablar en el momento oportuno y levantar su voz. La Iglesia es bella en las almas. Y cuanto más conoce este interior, este corazón de la Iglesia, más se enamora de ella. No puede compararse ese mal que está apareciendo, esa basura que estaba ahí, debajo de la alfombra. No puede compararse eso con la hermosura desconocida que de repente uno encuentra en el camino de la vida con esta persona sencilla. La Iglesia es inmensamente bella de enamorar. Hoy es el Día del Buen Pastor, Día de las Vocaciones. Ni han faltado, ni faltan, ni van a faltar nunca vocaciones, en el sentido más estricto, de personas que están dispuestas a desentenderse de tantas ocupaciones legítimas, necesarias, y decir, pues yo consagro mi vida entera solo al Evangelio de Jesús y a la oración. No han faltado, están ahí. Y Jesús siempre cuenta con estos seguidores y los ha de tener. Vamos a terminar, pues, hermanos, estas sencillas consideraciones con una súplica que le hacemos a Jesús como pastor. Te pedimos, Jesús, al terminar estas palabras, una oleada de amor en medio de nosotros. Que mi vida, en comunión con la tuya y abierta a la intimidad con el Padre y el Espíritu Santo, florezca en el amor y Dios brillará en el amor de mi vida. Amén. Hermanos, feliz domingo. Sigamos celebrando la Pascua del Señor. Paz y bien para todos.